Detrás de una campaña, un lanzamiento o una carrera que crece, nunca hay una sola decisión. En Art Legando analizamos los casos que están marcando la conversación desde dos perspectivas que se cruzan todo el tiempo, el marketing y el derecho. Para entender mejor qué ocurrió, qué podemos aprender y convertir cada caso en información útil para los artistas y para quienes quieren comprender mejor cómo funciona la industria. Art Legando, un podcast de Art Legal Managers. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye ni sustituye asesoría jurídica, de marketing ni profesional de ninguna otra naturaleza. Para recibir orientación sobre una situación particular, recomendamos consultar a un profesional cualificado. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva temporada de Art Legando. Yo soy Jenny García y para esta nueva etapa les quiero presentar a Juan Echeverry. Juan es abogado, es estratega de marketing, pero también es socio y parte del equipo de Art Legal Managers. Entonces, muy feliz, Juan, de que nos estés acompañando en esta nueva temporada y en esta nueva etapa. Muchas gracias, Jen, por invitarme. Aquí estamos para aportar. Queremos hoy empezar esta nueva temporada conversando sobre algo que se ve todos los días en la industria y son las decisiones que parecen meramente creativas, que parecen meramente comerciales o de marketing, pero que también son decisiones que tienen efectos jurídicos, que tienen efectos sobre los derechos, sobre el dinero, que tienen riesgos y que para nosotros es súper importante como entender que las decisiones que se toman en las carreras de los artistas no obedecen solamente a la lógica del marketing, a la lógica del derecho, sino a una estructura completa que integra todas estas áreas. Entonces, voy a empezar mostrándote, Juan, esta imagen, porque me parece que es como el punto de partida. Esta imagen que mucha gente seguramente ya puede reconocer es la portada del nuevo álbum de Karol G que se llama No me arrepiento de sentir tanto y que inmediatamente se lanzó como al público, las personas empezaron a hablar y mejor dicho, existe una conversación alrededor de esta imagen porque muchas personas hablan de nostalgia, de homenaje e incluso en muchos medios de comunicación se habló y se usó la palabra plagio. A mí me parece que es interesante que se den este tipo de conversaciones, pero también me parece que debemos catalogarlo con muchísima más responsabilidad y que no podemos hablar como tan a la ligera de una situación o de un contenido que puede tener varios frentes. Total. Entonces, la pregunta que te va a hacer como para que soltemos esto. Para que empecemos. Desde el marketing, ¿por qué puede resultar tan poderosa una imagen que nos remite inmediatamente como a una referencia cultural que el público ya conoce? Bien, bueno, un gusto y vamos a comenzar como con eso. Mira, desde la parte estratégica del marketing, en lo primero que nos fijamos es qué queremos evocar. No hay nada que se comparta más que un sentimiento como la felicidad, como la rabia, entre otros. Y acá, cuando pensamos en este tipo de imágenes, en este tipo de estrategias, especialmente lo que hizo Karol G, que fue evocar estos dos álbumes de Britney Spears, sí, seguro quería evocar un poco de nostalgia. Ya queríamos ver una etapa un poco más introspectiva, queríamos llevar a eso, pero cuando empezamos a ver a profundidad, digamos, esta estrategia, empezamos a ver una cantidad de errores, una cantidad de cosas que son las que nos empiezan a cuestionar. Entonces, mi propuesta de pronto para ti es, comencemos un poco desde la explicación jurídica y quitémosle, digamos, ese miedo a esto es un plagio, esto es una infracción de derechos de autor, ¿sí? O no lo es. Y posteriormente vemos qué pudo haber pasado, si fue un acierto técnico en la parte estratégica de marketing, si no lo fue, y en caso de que no lo fue, cómo este tipo de circunstancias nos enseñan a todos y cómo realmente se pueden solucionar. Como decimos, si acá comenzamos a hacerle un honor a Britney Spears, ya, pues empecemos haciendo esa narrativa. No podemos tirar eso al medio y decir, vamos a ver qué pasa. Total. Para cerrar esta parte y generándote como esa propuesta, hay un mito que se utiliza mucho en las conversaciones de marketing o de planeación de artistas nacionales o internacionales que dice,
Hablen bien o hablen mal, pero que hablen, ¿ya? Es una mesa de reunión, suena muy lindo, pero cuando ya nos enfrentamos a una avalancha de comunicaciones, a mucha gente hablando, ya deja de sonar tan bonito, porque es un problema que tenemos que solucionar. Total. Entonces, esa es mi propuesta, ¿cómo la ves? No, me encanta porque además creo que es algo con lo que probablemente no se contaba o no contó el equipo de Carolina en el momento de lanzar esto, y es que lo que tú dices, se está redirigiendo la conversación. No estamos hablando de la música y del éxito musical de Karol G, sino que la conversación se volcó hacia esta referencia, eh, lo hayan hecho o no con intención, porque es algo que nosotros desconocemos, de lo que ellos mismos no se han pronunciado, pero pues se está redirigiendo la conversación hacia este punto. Y eso qué tan Total. bueno o qué tan malo puede ser cuando estamos desenfocando la conversación hacia la carrera del artista. O sea, ¿dónde queda la música? No he escuchado comentarios sobre la música, no he escuchado los análisis sobre la música. Estamos hablando es de esto. Totalmente, totalmente. Acá hay un problema muy, muy complejo que ahorita vamos a tocar más a profundidad y es que, digamos que desde el punto de vista de marketing estratégico, tenemos en cuenta dos cosas, el share of voice y el share of narrative. El share of voice es ese volumen de cuántas personas están hablando de nosotros. Ya, Karol G lo tiene de entrada. Un artista grande lo tiene de entrada, además con el carisma que ellos tienen. Pero el share of narrative es cuál es la narrativa o la cantidad de narrativas que están aplicando ese volumen de personas hablando de nosotros. Cuando perdemos el control de la narrativa, perdemos el control de todo. Sí, y Bueno. ahí hay un problema que solucionar. Entonces, bueno, comencemos con lo jurídico. ¿Hay plagio? ¿Hay infracción? ¿No hay infracción? Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Y Jen, tú eres más experta que yo en este tema. Yo creo que el objetivo no sería tanto juzgarlo, porque nosotros no tenemos las herramientas para eso, pero sí podemos hablar de cuáles son esas diferencias entre lo que la gente está planteando, porque una cosa es una idea, otra cosa es un estilo y otra cosa muy diferente es esa expresión concreta de la obra que la gente está viendo. Entonces, como que clave que la gente tenga presente que la idea como concepto general no está protegida por derechos de autor y que los estilos tampoco están protegidos por derechos de autor. Digamos que los estilos como ese conjunto de rasgos que se usan para expresar esas ideas, o el estilo Claro. gótico, el estilo pop, esos estilos tampoco están protegidos. Lo que está protegido por el derecho de autor es esa expresión y esa forma concreta donde queda materializada la obra. Entonces, eh, partamos de que ni la idea ni el estilo en abstracto son protegibles y que aquí posiblemente lo que nosotros estamos viendo es una referencia a esa idea o a ese estilo, pero la materialización tiene como una expresión completamente auténtica e independiente. Lo voy a poner a palabras de marketing para que Es- todos nuestros oyentes lo entiendan un poco más. Más Imagínense que mejor. usted, sí, imagínense que usted es un repostero y usted crea un tipo de pastel espectacular y hermoso que se le ocurrió que evoca un sentimiento de amor profundo. Hace su pastel en forma de corazón, le pone cositas, le pone chispitas y es único. Nadie había hecho algo similar. Listo. Digamos que la ley de derechos de autor te protege esa manifestación expresa, esa idea que tuviste. Protege. Pero si otra persona en el mundo quiere hacer un pastel similar, evocando todo ese sentimiento de amor y demás, lo puede hacer. Incluso si se parece un poco al tuyo. ¿Dónde estaría realmente la infracción de derechos de autor? Si esa persona se va, se mete a tu cocina, se roba el pastel y lo pone en su vitrina y dice, este es mi pastel. Ya, creo que es muy bacano tener eso en cuenta eso porque es real lo que dices. O sea, nosotros, yo tengo la ventaja de haber estudiado las dos, tanto derecho como marketing, y llevar años en los dos. Y es real, las ideas no se protegen. Es la manifestación expresa, real, aplicada a esa idea, ¿sí? La que sí yo puedo llegar a proteger.
Entonces, irme a robar el pastel de otro para ponerlo en mi vitrina va a estar muy mal, pero yo replicar a mi forma, con mis ingredientes, con mis cosas, tu idea del pastel, eso, pues por más que quieras demandarme, nunca vas a lograr nada. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es así, ¿o no, Jen? No, estamos de acuerdo, claramente, porque claro, el fondo, digamos, hablando yéndonos a la parte audiovisual, pues propiamente hablando, trasladando toda esta conversación. El fondo, la iluminación, la pose, El color, la selección cromática, exacto, como el azul que nos evoca esos años 2000, es un concepto que cualquier persona puede utilizar. Digamos, independientemente, yo puedo utilizar cualquiera de esos elementos. Ah, ahora que es que yo estoy haciendo la reproducción exacta de esa foto para usarla en la misma claro, de la misma manera y hacer una explotación comercial de eso, claro, pues ahí ya estamos hablando de una identidad de elementos que no tienen, al que yo no le aporté mi esencia, ¿cierto? Al que yo total. no le aporté como esa autenticidad. Claro, estamos hablando que existen cosas como el homenaje, que existen cosas como la cita, que en derechos de autor nosotros podríamos tener herramientas jurídicas que nos permitan utilizar y reinterpretar obras existentes para poder explotarlas comercialmente. Que hay herramientas y que cada herramienta tiene un protocolo específico para poder ser utilizado que no sabemos, yo repito lo mismo, porque la gente va a decir, ah, estas están diciendo que lo copió o que tiene la licencia. Nosotros no lo sabemos, pero también es cierto que tener esa interpretación original de una obra preexistente configura una obra completamente nueva y que sobre esa también existen protecciones y Unos derechos. derechos, claro. Exactamente. ¿Sabes que me acordás de algo? Hay un caso en Estados Unidos que fue muy famoso, incluso lo que tiene que ver con derechos de autor, que es Nike contra el fotógrafo que tomó la foto de Michael Jordan con las piernas abiertas. Y cuando Nike fue a utilizar el logo y a crear el logo de Michael Jordan con la marca de Jordan, de los tenis, que creo que muchos de acá conocemos, el fotógrafo demandó y dijo, eso es mío, ustedes no lo pueden hacer, eso es el colmo. Lo que el tribunal termina diciendo es, usted no es dueño de nada de eso, ¿sí? O sea, usted no es dueño del salto de Michael Jordan. Ya, usted es dueño de la fotografía que usted hizo en su casa o en su oficina, poniendo los colores. Usted es dueño de eso, ya, y hasta ahí. Pero usted no puede ser el dueño del salto de Michael Jordan. Sí, y si lo toman desde diferentes ángulos o siluetas, es Michael Jordan. O sea, no podemos traslapar o creer que tenemos derecho sobre todo solo porque hicimos una obra, como decimos, una manifestación específica de esa idea. Es Exacto. muy bueno tener eso en cuenta porque muchas veces los equipos de marketing, que terminan siendo el dolor de cabeza de los abogados, creo yo, eh, se equivocan o dejan de hacer cosas por miedo o desconocimiento de unas cosas, ¿ya? O muchas veces exageran literalmente utilizando los derechos de autor de otros. Porque pongo ese ejemplo que me parece muy bacano de Michael, de Michael Jordan, porque, porque aplica lo mismo acá. Sí, o sea, esto no sabemos hasta dónde vaya a escalar realmente. Ninguno de los equipos se ha manifestado, creo que hasta la fecha, pero lo que sí hay es lo que acaba de hacer o lo que hizo Karol G en su manifestación en Toronto, pues de todas estas imágenes y nombrar un poco de nostalgia, luego de haber terminado con Fade, de que aún los medios están hablando de ese tema no es una copia expresa de ninguna manera de las portadas de Britney Spears. Ya, y ahí apoyo mucho lo que estás diciendo. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la manifestación expresa y hasta dónde yo estoy replicándola literalmente tanto en texto como en contexto? Hay otro tema por ahí que sí lo ganó el fotógrafo y fue que una marca, no recuerdo cuál, también utilizó la foto de un artista, pero la marca sí replicó la pose, la joyería, la vestimenta, los colores, o sea, sin respetar todas digamos, esas acciones que hizo ese fotógrafo. Entonces, Jen, aquí va una pregunta muy buena para ti, es, ¿cuál es esa línea delgadita que todos tenemos que cuidar o que tenemos que analizar tanto en nuestros proyectos, digamos, de la industria del entretenimiento?
como de estos artistas internacionales. Hay una cosa que es muy cierta y esto va para todos los equipos también creativos y de marketing, y es que nosotros también entendemos que en las industrias creativas existe la inspiración, ¿cierto? Nosotros podemos inspirarnos, tener referencias, tener contextos creativos para poder crear nuestras propias obras o para poder hacer nuestras propias campañas. Pero eso es un ejercicio que se tiene que hacer con muchísima responsabilidad, porque además no todo lo que está en Internet es de uso libre, no todo lo que está en Internet tú lo puedes coger, lo puedes replicar, lo puedes usar y lo puedes modificar. Hay muchos mitos en la industria, tanto, digamos, como audiovisual como musical, y es que así yo hago una modificación de por lo menos el 30% de los componentes, ya es diferente y no tengo que pedir una licencia. O si yo utilizo solo 5 segundos de la canción o 20 segundos del beat, no tengo que pedir una licencia porque no está cubierto como por la protección de derechos de autor. Y todo eso es falso porque las obras y todo lo que tú encuentras y escuchas en Internet está protegido desde el mismo momento en que se crea, desde el segundo cero. Ya una cosa distinta es que estemos hablando de que existan motores que los identifiquen digamos que otros medios para identificar esas infracciones. Pero si tú vas a usar como base para tu contenido, para tu música, para tu campaña, obras preexistentes, lo más lógico y coherente es que tú hagas el estudio diligente de dónde viene, quiénes son los titulares de derechos, a quién tenemos que pedirle autorización para hacer esos usos de la imagen, de los contenidos, de las obras, de las personas que están en Internet. Eso creo que es Total. la recomendación básica, tengamos o no riesgo, porque la gente dice, ay, fulanito lo ha hecho tantas veces y no le han bloqueado el contenido. Independientemente de que Por el alguien se lo haya momento, bloqueado o no. Sí, exacto. Es que eso no tiene que pasar, lo publicas hoy, eso no tiene que pasar mañana. Conozco gente que le han bajado contenidos 6 meses después, un año después, 2 años después, porque de todas formas las búsquedas de Content ID y todas esas cosas total. siguen con el tiempo sobre contenido viejo, que esos son contenido, que esos son ejercicios que también hace las redes sociales todo el tiempo. Entonces, investigar muy bien y perseguir muy bien toda esa cadena de derechos y operar con las licencias que corresponden para que no tenga, a ver, a mí este discursito del pedir perdón es más fácil que pedir permiso, yo lo pienso todo lo contrario, o sea, pida permiso para que no le toque pedir perdón, que el perdón es más caro. Y te dirán, lleno aquí, porque ahí pues, me acordabas como de un montón de cosas, pero mezclando un poco marketing y derecho, Britney Spears es anglo, Ujú. Karol G es latina. Literalmente los sistemas de derecho son completamente diferentes. En el uno es el common law, ¿ya? Y en Ujú. el otro es un derecho que nosotros podemos denominar un derecho romano o un derecho continental. Continental. Ujú. ¿Sí? En su concepto son completamente diferentes, ¿sí? Tienen unas bases diferentes, unos orígenes diferentes, pues que también viene el derecho romano, el derecho continental, pero algo que se nos vuelve muy interesante es la forma de tratar los derechos de autor dependiendo de mis acciones es completamente diferente. Yo en Estados Unidos no tengo que pensar en pues, derechos de paternidad, que en teoría no tienen como mayor límite, me toca respetarte y sea, yo tenga un derecho que sea patrimonial y yo lo pueda explotar económicamente, ¿sí? Yo tengo que seguir respetando ese derecho de paternidad en Estados Unidos. No, en Estados Unidos yo te contrato, es como que tú nunca hubieras existido. No, contanos un poquito de eso, que sé que eres bien buena y cómo todos podemos aprender también de esto, porque mira que es una mezcla anglo-latina y esa ha sido parte de la conversación de cómo una artista latina del trópico empieza a coger conceptos que son anglo y empieza a traslapar toda esta conversación a algo que muchos fans ya le están tirando hate por algunos lados, otros la apoyan, pero que la conversación, como decimos, se pierde ese control de la narrativa y se fue para todas partes. Pero para empezar a poner puntico por puntico, contarnos un poquito esa diferencia, así cómo le podemos aplicar. Lo que pasa es que
Yo siento que pese a que lo que tú dices, claro, el derecho de autor, em, diferente al copyright en el sistema anglo, tiene un origen distinto y tiene preocupaciones distintas. Para el derecho de autor continental, la preocupación es el bienestar del autor, es el autor, nace desde la persona que lo crea. Esa es la preocupación del derecho de autor. En cambio, en el copyright tenemos un punto de partida que es netamente patrimonial. La explotación de la obra prima sobre el mismo autor. Y de ahí Ujú. es que puede parecer, digamos, así a simple vista como una diferenciación muy simplista, pero el fondo, lo que tú dices, la aplicación es lo que marca esa diferencia. No tanto porque al copyright, digamos que ignore por completo la existencia del autor, sino que realmente lo que le interesa proteger es La obra. esa parte económica de la obra, exacto, esas formas de explotación. Y claro, ellos tienen en el copyright, digamos, hay unas formas de aplicar todo lo que nosotros llamamos el fair use o los usos libres, que para nosotros en el sistema continental están como taxativos en la ley. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen unas reglas de interpretación que tienen que cursar etapa por etapa en el juzgado o en el tribunal que esté haciendo como el análisis, y una vez se van superando las etapas, pues ya se va a ir determinando si existe o no infracción y en qué grado para poderlo juzgar. Ellos no tienen una lista taxativa como nosotros que decimos, ah, sí, esto se ajusta a el numeral tal de... No, es más como un tema de interpretación. Pero en últimas, lo que todos buscamos es lo mismo, siento yo. O sea, tenemos un punto en el que converge todo, y es que más allá de que lo estemos mirando desde la óptica del autor o meramente desde la explotación comercial de la obra, lo que queremos es que se respeten los límites en esos usos, porque finalmente al autor también le interesa recibir esa compensación económica y disfrutar de esos beneficios de sus creaciones. Claro. O la mera reputación, que también es válido, pues al que solo le interesa la mera reputación de que se le reconozca, ¿cierto? Pues no son excluyentes, pero claro, buscamos esa protección de esa obra propiamente hablando. Entonces, Jen, vamos aquí como en algo que me dejaste como pensando. Y ya te la tiro a vos como abogada, que creo que sos muy buena. Ya llevamos ratico que nos conocemos. Y es, ¿para vos soy infracción o no? Para mí no, personalmente. O sea, Para luego mí de haber no. analizado y visto las imágenes, Sí. no hay infracción. O sea, no hay abogado, el abogado que se quiera poner a pelear con eso, creo que va a tener que justificar mucho. No, le va a tocar inventarse cosas realmente donde no las hay, porque lo que yo te decía ahorita, o sea, el hecho Literal. que ambas portadas utilicen ese tono azul, esa iluminación, ese retrato como suavecito, como cercano, como incluso la pose que la han comparado con, no solamente ¿cómo se llama esta? In the Sun de Britney Spears, sino también con Amsley, que es como la pose oficial que se está imitando ahí. Pues realmente no configura la réplica exacta de la combinación original a la que la gente está aludiendo. Claro, se puede hacer referencia, como cualquier, digamos, como Bruno Mars usando un guante con brillaticos, o que son referencias completamente válidas porque son gente que los inspiraron como artistas, como creadores, pero que no los están replicando, simplemente están llevándonos y nos están evocando esos tiempos y esos momentos. Entonces, para mí, claramente no hay elementos suficientes ni hay elementos que justifiquen el decir que esto es un plagio, porque jurídicamente yo no le veo por dónde, Sí, no tiene como lógica, no tiene razón. no tiene Entonces, bueno, como ya con ese lógica. contexto, te voy a decir algo que es bacano, que ahí sí, digamos, es mi área y es, mira, desde el punto de vista de marketing, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿fue exitosa la campaña o no? Y tanto en jurídico como en marketing, que hablamos mucha parte del mismo idioma, lo primero que yo tengo que entender es el contexto, lo que quiero evocar, lo que quiero que se arme la conversación, cómo atraer a la gente. Y voy a pegar de lo que dijiste hace unos minutos, y es,
En este momento la gente está hablando de la música, no. Entonces, primero, si yo hago parte de un equipo de marketing, hago una parte de estrategia, yo quiero que la gente hable de la música. Sí, no que se peguen de una conversación si me parezco o no a Britney Spears. ¿Ya? Vuelvo a lo que te dije ya para profundizar hace poco y es, yo tengo que tener en cuenta que un artista del tamaño de Karol G o de J Balvin o de Bad Bunny ya tiene share of voice garantizado. O sea, lo que ellos hagan, todo el mundo va a hablar de ello. Listo, y eso lo único que nos va a medir es el volumen. ¿Cuántas personas están hablando de nosotros en un determinado momento? O región o lo que queramos. El problema grande va a estar en cómo o cuántas narrativas, sí, cómo se está dando la narrativa, o cuántas narrativas van a darse en ese volumen. Y ahí sí hay un problema muy teso. Luego de hacer una investigación profunda, no, realmente no conozco cuál fue el plan de marketing que se dio para esto específicamente. Creería yo, y se debió haber dado desde un inicio o manifestarse rápido, en tanto que puede haber sido un tributo a Britney Spears. Creo que eso hubiera bajado un poquito los humos de muchos de los fans anglo, que son creo que muchos de los que se están quejando. Pero un poco más allá es cuál está haciendo esta narrativa. ¿Sí? Entonces la narrativa es, hay plagio. Mucha gente dice, plagio me parece el colmo, esto es lo peor. Hay otros que dicen, es nostalgia, es un tributo a Britney Spears. Hay otros que dicen, como una artista latina puede estar haciendo algo de un artista anglo, o sea, está perdiendo el norte y ya no respeta a su público. Hay otros que ya están diciendo en muchas noticias que infortunadamente a mí Karol G me parece una artista espectacular en todos los sentidos. Y muchos están diciendo que ella ya no quiere a su audiencia, no respeta a su audiencia porque ha subido mucho los tickets de sus conciertos y ha hecho un montón de cosas y ya como que la narrativa, luego viene Tropicoqueta que decían que fue muy extremo, ¿sí? O sea, mira que lo que te quiero decir es, hay muchísimas narrativas, muchísimas que se están dando en un mismo momento. Sí, y estamos, o sea, desde el punto de vista del marketing, se está alimentando una ola que no tiene razón de ser. Entonces, acá hay un punto que trasciende y es, si bien el equipo jurídico o el equipo legal de Karol G puede haber dado el visto bueno, desde el punto de vista de marketing, ¿fue un acierto o fue un desacierto? Hablen mal o hablen bien, pero que hablen realmente, como decimos, suena muy lindo en la reunión, pero suena muy mal en la ejecución. Suena muy mal eso. Yo, desde lo que tengo experiencia trabajando con artistas de talla internacional, sí, puedo decir que es algo que uno debe cuidar. Yo no puedo calificar si fue un acierto o un desacierto. No conozco realmente cuál fue la estrategia o hacia dónde la quieren llevar o en qué fase estarán. Pero sí lo que tengo que decir es, uno tiene que cuidar la narrativa. Y las narrativas, hay gente o personas expertas en llevarlas a cabo y no solamente llevarlas a cabo en un sino cuando hay momentos de crisis, cómo gestionar estas crisis. Es real que muchas veces el silencio, como lo están haciendo estos equipos, funciona. O sea, muchos de los artistas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en nuestro equipo de Art Legal, sí, de Alma, de lo que tiene que ver con marketing, con todo, muchas veces lo que les decimos es, quédense en silencio. Deje que esto igual va a pasar en 15 días en redes sociales, esto muere. Ya, pero la ventaja de esto es dejo morir, pero también hago algo para que la conversación cambie, ¿sí? Doy algo de valor, y ahí es una palabra que yo llevo repitiendo en los últimos, ya no sé ni cuántos años, y es, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, no importa quién hable, tenemos que dar valor, por eso estamos haciendo este podcast. Este podcast es, voy a darles valor para que estos excelentes equipos, para que nuestros músicos que están siendo emergentes, todo aprendan y sepamos que a través del valor la gente garantiza amor, garantiza una buena comunicación, garantiza esa estrategia que permite que esa música o esas expresiones artísticas realmente se repliquen en las redes sociales. Hoy la música es algorítmica. El que quiera y el que sepa de esta industria va a decir, tiene toda la razón, el que no sepa de esta industria va a decir, puede estar equivocado. La música es algorítmica. Quienes deciden qué se pega y qué no son los algoritmos. Por lo tanto, tenemos que saber jugar con esas narrativas. Lo que decimos, esas narrativas hoy se pegaron. Todo el mundo está hablando de Karol G.
acá y en el mundo anglo, Ujú. pero beneficia al artista. Y ahí voy al tema, no es de juzgar, está bien, está mal, fue un acierto o un desacierto. Yo sinceramente viendo eso hubiera comenzado o comenzaría ya de lo que ya realmente creo que quiso hacer, que fue un tributo a todas aquellas personas que vivimos en esa época y Britney Spears fue un wow, ya. Total, un No referente. decir eso, exacto, no decir eso desde un equipo de marketing, desde nuestra interpretación y desde nuestro conocimiento, puede haber sido esa parte del desacierto, ¿ya? De acuerdo, Dejar eso abierto a la interpretación de muchas personas, para bien o para mal. de acuerdo. Entonces, desde mi parte, lo que digo es, tenemos share of voice, genial, sí, pero el share of narrative es lo que nos va a marcar la diferencia, más allá de lo jurídico, más allá de todo lo que hagamos, es controlemos las narrativas y basado en esas narrativas realmente podemos empoderar, que creería que fue el mensaje de esta persona marcó una diferencia en nuestra época. Voy a hacerle un tributo, sí, porque lo que yo siento hoy fue lo que ella me hizo sentir en los 2000. De ¿Qué acuerdo. piensas? De acuerdo, completamente de acuerdo. Y yo como reflexión, porque claro, tienes toda la razón, uno tiene, cuando nosotros nos enfrentamos a manejos de crisis reputacionales, digamos que después de todo siempre le decimos a nuestros clientes, no se pronuncie públicamente, vamos a dejarlo morir, que esto muere solo porque mañana va a haber otra cosa de la que hablar y va a haber alguien más para Total, funar. Pero nada nos cuesta también hacer el ejercicio a priori, ¿no? Como sentarnos y decir, ok, estos pueden ser los posibles efectos. Y también analizar, porque no todo lo que tenga el go de legalmente hablando, lo que tú decías, no todo lo que sea legalmente publicable, porque estemos protegidos o lo que sea, puede ser conveniente. Entonces, total, hacer ese análisis desde ambas áreas en conjunto, determinar qué tanto es jurídicamente viable, pero también qué tanto es estratégicamente viable, es lo que marca la diferencia en las pautas y en el desarrollo de las campañas y las carreras de los artistas. Por eso nosotros insistimos y nos hemos enfocado tanto en no son dos áreas que deban trabajar de manera independiente. Yo creo que en temas de artistas, el marketing, la estrategia, los negocios y lo legal tienen que actuar como hermanitos, tienen que actuar total. coherentemente, porque uno es la base del otro. Y eso es lo que puede ayudar a evitar que se desvíen las conversaciones y que se contengan las crisis reputacionales de una manera como más eficiente, ¿cierto? Que se puedan prevenir de Total. una manera más eficiente. Es lo que estás diciendo, o sea, creo que un buen resumen es no siempre es pensar en riesgo jurídico, es pensar en el riesgo reputacional y si eso me beneficia o no me beneficia. Eso es, creo que es como lo fundamental. De acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, yo creo que eh, vamos cerrando con esta buenísima charla, Juan, nuestro primer eh, episodio de esta tercera Podcast de Art temporada. Legando, me encanta. Arlegando oficialmente, inaugurando nuestra tercera temporada, con Juan desde Colombia, con Jenny en España. Antes que nada, también como para cerrar haciendo una aclaración, nosotros preparamos todo esto como un material educativo. Ojo, para todas las personas que nos escuchan, esto no es una eh, asesoría jurídica ni estrategia puntual para nadie, así que si cada uno de ustedes que nos está escuchando saca reflexiones o cree que necesita una consulta en particular sobre su asunto, sí lo invitamos a que consulte con nosotros o con cualquier otro profesional experto en el tema para que le pueda dar una asesoría muy completa sobre su caso puntual. Completamente de acuerdo, ¿no, Jenny? Muchísimas gracias y bueno, para todos los que nos están viendo, esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan sacado muchas cosas positivas de acá. Suscríbanse al canal de YouTube, denle like, denle, compártanlo, mándenselo a todos sus amigos porque la idea es que esto crezca y como dijo Jenny, es simplemente unas perspectivas desde nuestra experiencia.
no es un consejo jurídico, ¿sí? No lo es de ninguna manera, es simplemente un punto de vista, tanto de marketing como jurídico, que creemos que a muchos les puede llegar a ayudar. Y Jenny, vamos a romper. Vamos a romperla. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazote. Chao, chao. Art Legando, un podcast de Art Legal Managers.